Después de décadas de trabajo duro, por fin llegó el día de mi jubilación. Dejé la empresa y regresé a casa sintiéndome ligero, libre, casi tarareando mientras cruzaba la puerta. No podía esperar para sacar mi tarjeta bancaria y echarle un buen vistazo a los ahorros que había acumulado a lo largo de toda mi vida. Estaba listo para empezar a planear la jubilación tranquila y cómoda que pensé que me había ganado. Pero en el momento en que vi el saldo de mi cuenta, me quedé helado. Solo había 155,000 pesos. Me quedé ahí, en silencio, atónito, tratando de entenderlo. Tal vez era un error del sistema, algo que se podía aclarar fácilmente. Me fui directo al banco y le pedí al cajero que imprimiera un historial de transacciones de los últimos 5 años. Lo que vi solo empeoró la situación. Cada mes, sin falta, se retiraban 3,000 pesos como relojito. Mi salario mensual era de 8,000 pesos, más la pensión de Luis. Siempre pensé que estábamos bien, que teníamos más que suficiente para vivir cómodamente en nuestra vejez. Pero la realidad no solo me abofeteó, me dejó sin aire. Mi cabeza daba vueltas con preguntas. Fui a casa y busqué el viejo libro de contabilidad de Luis. Desde que nos casamos, él siempre se encargó de las finanzas del hogar. Era su manía, todo registrado con meticulosidad, cada centavo anotado. Nunca lo cuestioné, siempre confié en él. Jamás pensé que necesitaría revisar todo tan de cerca. Pero ahora no tenía opción. Cada entrada en ese libro estaba escrita con precisión, hasta el último centavo. Y lo que descubrí me dejó en shock. Esas transferencias mensuales comenzaron hace 5 años, pero habían estado ocurriendo durante 30. Lo que empezó como 500 pesos al mes, poco a poco fue creciendo hasta llegar a 3,000 pesos, mes tras mes, año tras año, sin falta. Y entonces lo vi. Una pequeña nota garabateada en el margen junto a la transacción: gastos de manutención de Bianca y los niños. Mi mente se nubló. 30 años. 30 años diciéndome que ahorrara, que fuéramos frugales, que pensara en nuestro retiro, y todo este tiempo había estado usando mi dinero para mantener a su amante y a sus hijos. Me quedé en medio del estudio, con el libro de contabilidad todavía en la mano, sintiéndome como el remate de una broma cruel. Después de casi 40 años de servicio leal en Smith Home Services, finalmente me había jubilado. Cuando salí de la oficina en mi último día, fui directo al banco con mi tarjeta en la mano. Se sintió como el primer paso oficial hacia mi nueva vida, una vida de descanso, de libertad, y tal vez incluso de aventura. Siempre tuve un buen sueldo, 88,000 pesos al mes, más la pensión de Luis. Deberíamos haber acumulado un fondo de ahorros considerable. Caminé hacia el banco sintiéndome más ligero de lo normal. Ya estaba imaginando una parada en la agencia de viajes después. Quise empezar a planear unas vacaciones en el lago Tahoe o en la costa de México. Pero cuando vi el saldo de la cuenta, dejé de respirar por un segundo. Solo quedaban 155,000 pesos. Pensé que había leído mal. Mis manos temblaban mientras me acercaba al mostrador. Señora, dijo el cajero con voz suave, esta cuenta muestra una transferencia mensual recurrente de 3,000 pesos. El saldo es correcto. Un nudo de angustia se formó en mi pecho. Mis rodillas casi se doblaron y, si no hubiera sido por un desconocido amable que me agarró del codo, me habría desplomado ahí mismo. Me obligué a mantener la compostura y pedí un historial completo de transacciones de los últimos 5 años. Las páginas salieron una tras otra, confirmando la misma verdad devastadora. Cada mes, 3,000 pesos se habían retirado sin falta. Ni un solo mes faltó. En cuanto mi sueldo entraba en la cuenta, el dinero ya estaba saliendo. Por 40 años, deposité mi salario en nuestra cuenta conjunta sin dudarlo. Nunca lo cuestioné. Jamás pensé que Luis tocaría ese dinero sin decirme. Pero la verdad era aún peor. Solo en los últimos 5 años, 180,000 pesos habían desaparecido. Y si esas transferencias se habían estado haciendo durante 30 años, la cantidad total fácilmente superaba el $1,000,000. Sentí que me desmoronaba. No quería pensar lo peor de él. No quería creerlo. Pero, ¿cómo podía volver a confiar en él después de esto? ¿Cómo podía fingir que esto no era una traición? Salí del banco y tomé un taxi. Mi mente era un caos durante todo el trayecto a casa. En cuanto crucé la puerta, fui directo al estudio de Luis. Siempre había sido a la antigua. Cada dólar estaba registrado a mano, cada centavo contabilizado. Lo había estado haciendo desde que tenía 20 años. Antes me parecía un hábito tierno y confiable, una señal de cuánto le importaban nuestro hogar y nuestra vida. Pero ahora parecía la manera perfecta de ocultar la verdad.
Abrí el libro de contabilidad y las lágrimas comenzaron a rodar antes de que pudiera siquiera pasar la segunda página. Ahí estaba, retiros mensuales, 3,000 pesos cada uno, registrados meticulosamente durante 30 años, ni una sola omisión. Y junto a la última entrada, una nota garabateada en el margen. Asignación de vida Bianca y los niños. Me quedé helada. Bianca Miers. El nombre me atravesó como una cuchilla oxidada, cortando lentamente lo más profundo de mi confianza. Bianca, la mujer de la que Luis alguna vez estuvo enamorado, crecimos en la misma cuadra. Siempre fue de esas mujeres que exigían atención, hermosa, atrevida, siempre en el centro de todo. Luis, en cambio, era reservado, tranquilo, el tipo de hombre al que alguien como Bianca ni siquiera miraría 2 veces. A ella le encantaban los dramas y los fuegos artificiales. Siempre había una multitud de hombres intentando impresionarla. Pero entonces, se embarazó. Sin anillo, sin un padre presente, y esos admiradores que la rodeaban desaparecieron tan rápido como llegaron. Y Luis. Luis se ofreció a recoger los pedazos. Incluso cuando a ella jamás le importó realmente. Incluso cuando ella ni siquiera lo veía. Él se aferró. Siempre asumí que había sido solo un viejo amor platónico, una tontería de juventud, pero no era solo un recuerdo que guardó. Era un compromiso que nunca abandonó. Durante todos estos años, me insistió en que debíamos ser frugales, me advirtió sobre las dificultades económicas de la jubilación, me pidió que cuidara nuestros gastos, y yo escuché, ahorré, ajusté el presupuesto. Creí que lo estaba haciendo por nosotros, por nuestro futuro. Pero ahora sabía la verdad. Cada centavo que recortaba de nuestras vidas se canalizaba hacia la vida de otra mujer y su hijo. Me quedé en medio del estudio, aferrándome al libro de contabilidad, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Y entonces, entre las lágrimas, solté una carcajada. No una risa de humor. Una risa amarga. Una risa de comprensión cruel. Yo era la broma. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentada en su estudio, viendo la nada, con la mente hecha un caos. No fue hasta que escuché el tintineo de las llaves y el rechinar de la puerta principal que finalmente reaccioné. Luis entró. Me vio de inmediato, de pie en su estudio, el libro de contabilidad todavía en mis manos. Su expresión se oscureció al instante. ¿Qué demonios estás haciendo aquí sin mi permiso?, ladró, su tono afilado y acusador. No respondí. Simplemente le arrojé el libro, dejándolo caer a sus pies. ¿No crees que es hora de que expliques esto? Por un instante, vi el pánico en sus ojos. Pero lo disimuló rápido. Se ajustó las gafas y recogió el libro del suelo, apretándolo contra su pecho como si fuera algo sagrado. Estella, esto es ridículo, espetó con frialdad. Este es mi registro personal. ¿Quién demonios te dio derecho a husmear? Y en ese momento, lo entendí todo con una claridad brutal. Durante años, yo no fui su esposa. Fui su cajero automático. Trabajé hasta los huesos, trayendo cheque tras cheque, confiando en él, mientras en secreto desviaba ese dinero para mantener a su viejo amor y a sus hijos. Y ahora, parado frente a mí, tenía la audacia de actuar como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Di un paso hacia él, lo miré directo a los ojos y sin pensarlo, lo abofeteé. Su cabeza giró con el golpe. Se tambaleó hacia atrás, aturdido, en completo silencio. Nunca lo había golpeado antes. Nunca. Siempre fui la que suavizaba las cosas. Pero esa bofetada llevaba décadas de traición hirviendo a la superficie. Pasaron unos segundos antes de que explotara. ¿Estás loca? ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo te atreves a golpearme? Estamos casados, tu dinero es mi dinero. ¿Cuál es el problema si gasté un poco? Lo miré. Miré la arrogancia en su boca, la seguridad en su voz. Y me di cuenta de que ya no reconocía al hombre que tenía enfrente. Si todavía estás enamorado de Bianca, solo dilo, dije con la voz temblorosa, pero no me insultes con esta mierda de asignación de vida. Esto no es caridad, Luis, es un maldito soborno disfrazado. Se encogió de hombros, completamente imperturbable. Bianca es una vieja amiga. Ha tenido una vida difícil, solo la estaba ayudando, eso es todo. Su voz era casual, indiferente. Pero cada palabra se sintió como un puñal. Ayudando. Solté una carcajada amarga. ¿Con mi dinero? Luis no dijo nada.
Llevas 30 años, ayudando a tu amor de juventud y a su hijo a vivir cómodamente, mientras yo me la pasé ahorrando hasta el último centavo, negándome todo. Ni siquiera compré unos zapatos decentes, y tú la estabas bañando en dinero a mis espaldas. Mi furia, esa que había reprimido durante años, por fin estalló. Mi voz se elevó, temblorosa pero imparable. Me hiciste vivir como si apenas sobreviviéramos, mientras tú jugabas a ser el benefactor secreto de la mujer que nunca pudiste dejar ir. Me miró. No con arrepentimiento. No con vergüenza. Sino con fastidio. Y eso fue lo que más dolió. LS se quedó en silencio, mirándome como si lo hubiera herido. Estella, dijo en voz baja, como si intentara sonar lastimado, hemos estado casados durante décadas. ¿De verdad piensas tan poco de mí? Su voz estaba cargada de culpa, pero en lugar de conmoverme, solo me hizo sentir enferma. Recordé todas las veces que protegí su ego cuando éramos más jóvenes. Ganaba menos dinero que yo, y eso lo carcomía. Era orgulloso, frágil en su dignidad, así que lo dejé manejar nuestras finanzas, pensando que le estaba dando una sensación de control. Pensé que le estaba dando seguridad. Pero lo que en realidad le di no fue dignidad. Fue oportunidad. Y la usó para traicionarme. Respiré hondo, mi voz temblorosa. ¿Recuerdas cuando Matt tenía 10 años y se cayó por las escaleras? Se rompió la pierna, necesitaba cirugía. LS frunció el ceño, pero no dijo nada. Te rogué que sacaras algo de nuestros ahorros para cubrir las facturas médicas, pero te negaste. Dijiste que el dinero estaba en un depósito a plazo fijo. Dijiste que no se podía tocar. Me dijiste que pidiera prestado a vecinos, a colegas, a cualquiera que pudiera ayudarnos. Las lágrimas nublaron mi vista otra vez. Esa noche, toqué puerta tras puerta en medio de una tormenta helada, rogándole a la gente que nos prestara dinero, mientras tú guardabas efectivo para mantener a Bianca y a su hijo. Mis dedos estaban entumecidos por el frío esa noche, pero ahora, mi corazón ardía como si estuviera en llamas. Lo miré directo a los ojos y, con voz firme, le dije, usaste mi dinero para mantener a otra mujer, me das asco. El rostro de LS se contrajo. Jadeó de repente. Su mano fue directo a su pecho. Se tambaleó hacia atrás, sus piernas se dieron bajo él, y cayó al suelo. Me congelé. Por un segundo, todo a mi alrededor se quedó en silencio. Solo yo, él, y el sonido de mis propios latidos golpeando en mis oídos. Dudé. Por un instante, pensé en darle la espalda. Pero al final, no pude hacerlo. Me arrodillé y lo ayudé a incorporarse. No importaba cuán roto estuviera mi corazón, habíamos compartido 40 años de vida juntos. No podía ser completamente indiferente. Lo llevé al hospital. Después de los exámenes iniciales, los médicos dijeron que harían más pruebas. Salí de la habitación y llamé a Matt. Le dije que viniera a cuidar de su padre. Y después, simplemente me di la vuelta y salí del hospital sola. No podía mirarlo más. Cuando llegué a casa, el silencio era opresivo. El tic-tac del reloj en la sala de estar resonaba en la quietud, cada segundo cayendo como una gota de agua fría en una habitación vacía. 40 años de matrimonio, desmoronados por un libro de contabilidad y unas notas escritas a mano. Pensé en los primeros días con Luis. No era un mal hombre. Era amable, incluso gentil a su manera. Su único defecto real, si se le podía llamar así, era su tacañería. Pero, tacaño, no lo describía por completo. Era una frugalidad obsesiva, casi patológica. Recordé un invierno en particular, hace años. Compró enormes sacos de papas y zanahorias solo para ahorrar unos cuantos pesos extra. Incluso cuando las papas empezaron a brotar y a pudrirse, se negó a tirarlas. Podemos cortar las partes malas, siguen estando bien, dijo. Ese invierno terminé en urgencias con una intoxicación alimentaria severa. Incluso entonces intenté razonar con él. Tenemos ahorros, no tenemos que vivir así, le dije. Pero me ignoró, murmurando excusas vagas sobre prepararse para el futuro. Siempre evadiendo la verdad. Pensé que solo era una manía, una peculiaridad inofensiva de alguien que creció con carencias. Nunca imaginé que estaba acumulando dinero para mantener a otra mujer y a su hijo. El pensamiento me revolvió el estómago. Esa noche no pude dormir. Alrededor de la medianoche, volví al estudio y hojeé el libro de contabilidad, línea por línea, calculando hasta el último centavo. Cuando terminé, me quedé helada. En los últimos 30 años,
Luis había transferido más de 3 millones de dólares a Bianca. Eso no era solo dinero. Era el trabajo de mi vida. Décadas de esfuerzo. Cada noche trabajando hasta tarde. Cada sacrificio. Cada momento que me privé de algo por el bien de nuestro futuro. Y luego, en la parte de atrás del libro, encontré una vieja fotografía. Mis dedos temblaron cuando la saqué. En la imagen estaban Luis, Matt y Bianca, sonriendo. De pie juntos en el césped soleado de un parque. Como una familia feliz. Miré la foto durante mucho tiempo, apenas respirando, preguntándome si lo que veía era real. Y en ese momento, la poca fuerza que me quedaba desapareció. Me senté en el sofá del estudio, la foto aún en mi mano, y simplemente, me quedé ahí. Vacía. Toda mi vida se sintió como una broma cruel. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Saqué mi teléfono y, con calma, empecé a fotografiar cada página del libro. Cada número. Cada nota. Lo guardé todo. A la mañana siguiente, LS llegó a casa del hospital. Entró con la cabeza baja, los ojos llenos de culpa. Parecía más un niño regañado que un hombre adulto. Matt lo siguió de cerca, asintiendo sutilmente, animándolo a hablar. Luis dudó por un momento y luego se acercó a mí. Tomó mi mano con suavidad, su voz era baja y sus ojos estaban húmedos. Lo siento. Ayer estaba demasiado alterado, no debía haber dicho esas cosas. Por favor, no me guardes rencor. Hizo una pausa y luego agregó, nunca te lo dije porque no quería preocuparte. Bianca tuvo una vida difícil. Tomó malas decisiones cuando era joven, confió en el hombre equivocado, terminó criando a ese niño sola. Ese pobre niño tiene una condición cardíaca congénita, ha estado entrando y saliendo de hospitales desde que era pequeño. Su voz se quebró y una única lágrima rodó por su mejilla marcada por el tiempo. Su rostro reflejaba tristeza, arrepentimiento. Matt intervino de inmediato, retomando el hilo. Mamá, en serio, quiero decir, si lo piensas, tal vez esto fue solo, no sé, una manera de hacer algo bueno en el mundo. La vida de Bianca no ha sido fácil, trata de entender su situación. Por favor, no estés tan enojada. Los miré a los dos. Padre e hijo, repitiéndose el uno al otro como si hubieran ensayado. Y no sentí nada. Ni simpatía. Ni perdón. Ni siquiera dolor. Solo escuché lo mismo de siempre. Bianca la tuvo difícil. Bianca sufrió. Bianca necesita comprensión. ¿Y yo? ¿Alguien pensó en mí? Yo, la mujer que trabajó, ahorró, sacrificó, confió, y fue traicionada. Ellos estaban de luto por una mujer a la que no le debía nada, mientras ignoraban a la mujer que construyó este hogar, esta vida, esta familia. Con cada palabra disfrazada de buenas intenciones, solo terminaron aplastando la poca confianza que me quedaba. No pude evitar girarme hacia Matt. Mis ojos se llenaron de incredulidad. Un acto de bondad de 1.3 millones de dólares, qué generoso de su parte. Este era el mismo hombre que solía escudriñar cada recibo del supermercado. El mismo que discutía conmigo por centavos. Pero no tuvo ningún problema en regalarle dinero a una mujer que ni siquiera era parte de esta familia. Y de repente, me di cuenta de que nunca había conocido realmente a mi propio hijo. Decidí probar las aguas. ¿Tú sabías todo esto? Los hombros de Matt se pusieron rígidos. Por un segundo, un destello de culpa cruzó su rostro. Luego soltó una risa forzada. Quiero decir, solo lo que papá mencionó, eso es todo. No lo pienses demasiado, mamá. Los miré a los dos. Padre e hijo. En perfecta sintonía. Me hundí en mi asiento, y lo único que pude hacer fue soltar una risa amarga. Así que fui la única que quedó en la oscuridad. La mujer que había amado a esta familia, que la había apoyado por décadas, era la única que no sabía la verdad. Mi esposo. El hombre con el que pasé mi vida. Mi hijo. El niño que crié con mis propias manos. Ambos habían estado del lado de otra persona todo este tiempo. Era absurdo. Completamente absurdo. Una presión creció en mi pecho, un dolor imposible de contener. Estella, vamos, dijo Luis otra vez, cambiando a ese tono suave, familiar, el mismo que siempre usaba cuando quería suavizar las cosas. Hemos estado juntos tantos años, no conviertas esto en un escándalo. Ese era su patrón. Interpretar el papel del anciano lastimoso. Apoyarse en los sentimientos. Esconderse detrás de décadas de matrimonio como un escudo.
Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían ablandado. Me habrían hecho dudar de mí misma. Pero ya no. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz fue tranquila, pero firme. Si quieres ayudar a Bianca, ese es tu problema, pero no puedes usar mi dinero. Hice una pausa y luego añadí, lo siento, pero yo no soy tan generosa. 40 años de matrimonio. 1.3 millones de dólares. Lo devuelves, y voy a fingir que nada de esto pasó. Su expresión cambió al instante. Su rostro se torció, como si hubiera accionado un interruptor. Apartó su mano de la mía y explotó, su voz cargada de rabia. ¿Estás loca? 1.3 millones de dólares. ¿De dónde esperas que saque esa cantidad de dinero? Su voz tembló de furia. Bianca es mi mejor amiga, pensé que lo entenderías. Siempre creí que eras compasiva, que te importaba la gente. Resulta que solo tienes el corazón frío. Me miró como si él fuera el traicionado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Y luego, somplemente, me reí. Corto. Frío. Amargo. Los juegos de culpa. La manipulación moral. Su táctica favorita. Pero yo ya no era la ingenua mujer de 20 años con la que se casó. Pasé décadas trabajando en una empresa, navegando por la política de oficina, lidiando con gente de todo tipo. ¿De verdad creía que unas cuantas palabras manipuladoras iban a quebrarme? Me giré para irme, pero Matt me interrumpió de nuevo. Su voz se tornó impaciente. Mamá, ¿de verdad tienes que hacer esto un gran problema? Vamos, la tía Bianca lo ha pasado mal. Déjalo ir. No más dinero de ahora en adelante, ¿vale? Tía Bianca. Las palabras me revolvieron el estómago. Tan natural. Tan familiar. Más cálido que cualquier cosa que me había dicho en todo el día. Y de repente, lo entendí. Si alguien más hubiera estado en la habitación, probablemente pensaría que ella era su verdadera madre. Sus corazones me habían abandonado hace mucho tiempo. Así que, ¿por qué seguía aferrándome a esta familia? Respiré hondo. Me obligué a mantener la compostura. Luego, miré a Luis directamente a la cara y dije, con la voz más serena que jamás había usado, quiero el divorcio. Las palabras salieron en un tono bajo, pero resonaron con firmeza. No fueron un arrebato. Fueron una decisión forjada en noches de insomnio y lágrimas en silencio. Luis me miró atónito. Luego, su rostro se deformó en ira. No. Gruñó entre dientes, con la mandíbula apretada. Absolutamente no. No me divorciaré de ti. Por encima de mi cadáver. Lo miré. Este hombre, el mismo que me traicionó. Me mintió. Me usó. Y, aún así, no podía entender. Si la amabas tanto, ¿por qué no te ibas con ella? ¿Por qué aferrarte a mí así? Pero no pregunté. No quería escuchar la respuesta. Para mí, todo había terminado desde aquel día. Y desde entonces, no volví a dirigirle la palabra. La casa se volvió fría, como si todo el calor hubiera sido drenado de sus paredes. El silencio era sofocante. Empecé a cocinar solo para mí. Ya no me importaban sus preferencias ni su rutina. Preparaba la comida que yo quería. Platos vibrantes, llenos de color y vapor. Un marcado contraste con el frío que flotaba en el aire. Lo que no esperaba era que Luis dejara de comer sobras por completo. En su lugar, empezó a pedir comida para llevar. Hamburguesas. Pollo frito. Pizza. Todo tipo de comida rápida imaginable. Lo escuchaba en la puerta, charlando casualmente con los repartidores mientras firmaba cada entrega. Su voz era ligera, amigable, como si nada hubiera pasado. Y en la cocina, mientras escuchaba esas conversaciones distantes, un dolor sordo floreció en mi pecho. Más de 40 años de matrimonio. Y, aparte de esa breve chispa de romance en nuestro primer año, la mayoría de nuestras comidas habían sido sobras o las mismas verduras enlatadas recalentadas una y otra vez. Luis había pasado la mitad de su vida predicando sobre el ahorro. Ahorrar electricidad. Ahorrar agua. Cortar los tubos de pasta de dientes para exprimir hasta la última gota. Ese era el hombre con el que había vivido. Pero ahora que se alimentaba solo, la comida para llevar se había convertido en un ritual diario. Hamburguesas. Barbacoa. Sushi. Incluso cenas en restaurantes de lujo. La ironía era insoportable. Miré los platillos en los que ahora se daba el lujo de gastar y pensé en todos esos años en los que viví bajo sus reglas.
contando cada centavo, negándome las más mínimas comodidades. No, ahora él vivía como alguien que jamás había sabido lo que era la moderación. Los días pasaron en ese mismo silencio frío, distante. Hasta que, como era de esperarse, Luis intentó reconciliarse otra vez. Pero esta vez, trajo refuerzos. Bianca se enteró de la tensión entre nosotros, dijo casi tímidamente. Quiere conocerte. Asentí. No porque quisiera arreglar este matrimonio roto, sino por pura curiosidad. Quería ver con mis propios ojos qué clase de mujer valía la pena para que mi esposo desviara, en secreto, más de $1 millón de los ahorros de toda nuestra vida. Luis organizó la reunión de inmediato. Lo que no esperaba era que Bianca no viniera sola. Matt también apareció. Y trajo a Mason con él. Abuela Bianca. Hueles tan bonito. Eres mi favorita, gritó Mason, arrojándose a sus brazos con puro deleite. La sonrisa de Bianca floreció instantáneamente. Radiante. Maternal. Lo sostuvo suavemente contra ella, sus labios curvándose en una sonrisa, perfectamente practicada. Algo dentro de mí se hundió. Esto no se sentía como una ofrenda de paz. Se sentía como una coronación. No vino aquí para reconciliarse. Vino a reclamar su lugar. Como si ya se hubiera convertido en la reina de esta casa. Y lo peor de todo, es que quizá lo había hecho. Me quedé ahí, mirando a mi nieto acurrucarse en los brazos de una mujer que apenas conocía. Mis ojos comenzaron a arder. Ella se había tejido en mi familia, mientras yo seguía viviendo bajo la ilusión de que mi esposo, mi hijo, incluso mi nieto todavía eran míos. Mamá, por fin. Bianca te ha estado esperando. La voz de Matt me sacó de mis pensamientos. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Su tono era casual, pero me atravesó como un cuchillo. Esa sutil nota de culpa, como si yo fuera la que interrumpía la armonía de esta pequeña y acogedora familia. Dolió más que cualquier otra cosa. Bianca se giró hacia mí, sonriendo dulcemente. Estella, ha pasado tanto tiempo. Te ves maravillosa. Logré esbozar una sonrisa forzada y asentí con cortesía. Ella se deslizó con facilidad en una pequeña charla. Hablaba como si siempre hubiéramos sido viejas amigas. Y, en poco tiempo, dirigió la conversación hacia ella misma. Estella, nunca he tenido una vida fácil, comenzó, su voz temblorosa. Era joven y tonta. Confié en el hombre equivocado. Terminé criando a un niño sola. Mi pobre hijo nació con una condición cardíaca. Años de hospitales, medicamentos, ha sido tan difícil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pronto, rodaron por su rostro, dejando marcas en su maquillaje cuidadosamente aplicado. Entonces, tomó mi mano, como si buscara consuelo. O más probablemente, validación. Luis, sentado a su lado, parecía destrozado. Sin dudarlo, tomó su mano y susurró: no llores, Bianca. Mientras yo esté aquí, nunca volverás a sufrir. Su voz era suave, tierna, íntima. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Él no había olvidado cómo amar. No había perdido la capacidad de ser gentil. Solo eligió dárselo todo a otra persona. Matt sonrió sin demora. Sí, tía Bianca. Siempre has sido tan buena conmigo y con Mason. No te preocupes. Cualquier cosa que necesites, estamos aquí para ti. Miré a mi alrededor. Luis, Bianca, Matt, Mason. Me sentí como una extraña en mi propia vida. Un sentimiento helado y hueco se apoderó de mí desde lo más profundo. Respiré hondo y, con frialdad, solté: ámala tanto como quieras. Entonces divórciate de mí y cásate con ella. Al menos así tendrás una buena excusa. La habitación quedó en silencio. El rostro de Luis se tensó. Apretó la mandíbula y se giró rápidamente hacia Bianca, disculpándose. No te preocupes por ella, dijo con una sonrisa forzada. Solo ha estado molesta últimamente. No lo decía en serio. Bianca lo ignoró con una sonrisa amable. Está bien. Soy yo quien le debe una disculpa a Estella. Debería haberme presentado antes. Abrí la boca para hablar, pero Luis me interrumpió otra vez. ¿Qué disculpa? No necesitas disculparte por nada. Ese dinero lo di porque quise. No dejes que esto recaiga en tu conciencia. Luego, me miró con esa misma sonrisa condescendiente que siempre usaba para desestimar mis sentimientos.
Ella solo es temperamental. La calmaré, como si fuera una niña terca haciendo un berrinche. Pero olvidaba algo crucial. Yo ya no era esa mujer. Él aún creía que, en el fondo, nunca lo dejaría. Y la verdad es que, yo también lo creí alguna vez. Pero ya no. Especialmente ahora, que todos los podridos secretos de esta supuesta vida habían salido a la luz. Estaba más segura que nunca de una cosa. Nunca volvería a ser el tonto de nadie. Incluso si cayera muerta mañana, me aseguraría de que esta gente no se alejara impune. Respiré hondo, forzando mi voz a mantenerse firme mientras los miraba a él y a Matt. Quiero hablar con Bianca a solas. En cuanto las palabras salieron de mi boca, vi cómo Luis se tensaba. ¿Por qué no podemos hablar todos aquí?, espetó de inmediato. Bianca no tiene buena salud. No necesitas molestarla. Lo dijo como si yo fuera una bomba de tiempo. Y ella, una muñeca de porcelana que podría romperse con una palabra afilada. El dolor en mi pecho se retorció de nuevo. Agudo. Profundo. Así de lejos llegaba su instinto de protegerla. Cuanto más profunda se mostraba su lealtad hacia ella, más ridículo se sentía mi matrimonio de décadas. Una broma cruel y elaborada, con mi propia vida como remate. Y si no podía reclamar ni una pizca de justicia antes de morir, sabía que nunca descansaría en paz. «Estás loca», gritó. «¿Quieres dejarme sin nada? ¿Hacer que pague otro millón? ¿Has perdido la cabeza? He mantenido a esta familia todos estos años. Me encargué de todo. ¿No me dan crédito por eso?» Lo miré, con una calma gélida, sin decir una palabra. Y entonces, sin previo aviso, se abalanzó hacia la puerta, intentando entrar a la fuerza. «Esta es mi casa también, no puedes echarme. Sigo siendo tu esposo». Parecía una caricatura de sí mismo. Escupiendo, gruñendo, tratando de abrirse paso con nada más que arrogancia. Pero yo estaba lista. Tomé una escoba y se la lancé sin dudar. Se tambaleó hacia atrás, maldiciendo. Agarró sus cosas. Bajó las escaleras. «Estás loca. Lunática. Vieja bruja amargada. Debí haberte dejado hace años. El divorcio es lo mejor que me ha pasado en la vida». Sus maldiciones resonaron por el pasillo, rebotando en las paredes, volviéndose más débiles con cada paso. Me quedé en el umbral, observando. La puerta se cerró. Así fue como décadas de matrimonio terminaron. Todo se había convertido en una farsa barata y vergonzosa. El hombre que alguna vez hizo latir mi corazón. Ahora era el hombre del que desearía nunca haber sabido su existencia. No importaba cuántas veces me repitiera que no era mi culpa, que no había hecho nada malo. El dolor seguía llegando en oleadas. No era una herida limpia y aguda. Era como pequeñas agujas pinchando mi corazón. Sutil. Implacable. Imposible de ignorar. Luis no se había ido mucho tiempo cuando Matt llamó. «Mamá, ¿echaste a papá? ¿Crees que con eso logras algo? Solo se lo estás entregando a Bianca. Dime, ¿quién querría estar solo en la vejez? ¿Alguien que los cuide? Y si de verdad sigues adelante con este divorcio, no esperes que yo sea quien te cuide. Si lo recoges mañana y lo traes de vuelta a casa. Fingiré que nada de esto pasó». Colgó. Me quedé mirando la pantalla, aturdida. Un escalofrío profundo se instaló en mi pecho. Mi hijo. Mi propio hijo ya me había dado la espalda. Ni siquiera trataba de ocultarlo. Su lealtad estaba con Bianca ahora. La verdad era que Bianca se había mudado al departamento de enfrente hace 10 años. El golpe más cruel. Volví a hojear los viejos libros de contabilidad de Luis. Y ahí estaba. Claro como el agua. El registro de la transferencia. Ni siquiera sabía si llamarlo inteligente o estúpido. Usó mi dinero para mantener a otra mujer. Y luego lo anotó en sus registros como si fuera un logro. Tal vez Matt había visto a Bianca como su otra madre desde hace mucho. Durante los años en que trabajé sin descanso, persiguiendo plazos, construyendo una vida para esta familia, Bianca estuvo ahí. Convenientemente. Leyendo cuentos para dormir. Horneando galletas. Insertándose lentamente en el papel que yo estaba demasiado ocupada para desempeñar. Pero, ¿Matt lo había olvidado? ¿Olvidó quién estuvo junto a él toda la noche cuando ardía de fiebre? ¿Quién se quedó despierta en cada angustia, en cada fracaso?
¿Quién susurró palabras de aliento cuando pensó que el mundo se había dado por vencido con él? ¿Quién hizo llamadas, movió hilos, rogó favores para conseguirle su primer trabajo? Todos esos años. Todos esos sacrificios. Superados por unas cuantas historias, unos bocadillos y una sonrisa bien practicada. Bien. Si no apreciaban lo que les di, ya no iba a aferrarme a ello. A la mañana siguiente, reuní todo. Cada documento. Cada registro. Cada prueba. Empaqué los libros contables de Luis. Las grabaciones de nuestras conversaciones. Y se las envié directamente a mi abogado. Si Luis no firmaba el divorcio por las buenas, la ley lo obligaría. Unas horas después, el abogado le entregó personalmente la petición. No esperaba que me moviera tan rápido. Él y Bianca perdieron el control. Gritaban. Incluso intentaron correr al abogado de la casa. Pero esta vez, yo no iba a dar marcha atrás. Poco después, Matt volvió a llamar. Esta vez, su voz prácticamente temblaba de furia. Mamá, ¿qué demonios te pasa? Tienes un corazón de piedra. Papá se desmayó del estrés y sigues presionando. ¿Qué quieres? ¿Quieres verlo muerto? Podía escuchar su rabia crepitar a través del teléfono. Su voz subió hasta convertirse en un grito. Sin embargo, todo lo que sentía era un peso sordo en el pecho. Algo pesado. Frío. Que se hundía más profundo con cada segundo que no respondía. No dije nada. Solo cerré el teléfono. Lo puse sobre la mesa. Me habían lastimado una y otra vez. Y ahora querían hacerse las víctimas. Como si fueran ellos los agraviados. Como si cada fractura, cada cicatriz, fuera de alguna manera mi culpa. Era ridículo. Dolorosamente irónico. No desperdicié otro aliento en la rabieta de Matt. Solo terminé la llamada. Lo corté por completo. Se acabó el tiempo, la energía y el corazón invertidos en personas que solo sabían tomar. Desde ese momento, todo pasaría por mi abogado. Limpio. Rápido. Sin emociones. Mientras esperaba la fecha de la corte, Luis y Bianca parecían vivir sin preocupaciones. Interpretaron el papel de los jubilados felices a la perfección. Como si nada de esto tuviera que ver conmigo. Luis hasta aprendió a usar redes sociales. Subía fotos a Facebook. Cenas gourmet, pollo con champiñones. Bistec a la parrilla. Ensalada César. Pasta con vino tinto. Verlo presentar esas comidas tan elaboradas, tan indulgentes, era surrealista. El título decía, Cocinando para el amor de mi vida, la mayor alegría. Publicó fotos de él y Bianca. Paseando por centros comerciales. Brazos entrelazados. Sonrisas amplias. En una, escribió, el amor de juventud aún a mi lado en la vejez. La ternura en sus ojos mientras miraba a Bianca. Nunca la vi dirigida hacia mí. Solía pedirle que saliéramos juntos. Que diéramos un paseo. Que pasáramos tiempo los dos. Siempre tenía una excusa. Me duele la espalda. Estoy muy cansado. Incluso le ofrecí llevarlo al doctor. Ahora entendía que nunca tuvo nada que ver con su espalda. Simplemente no quería estar conmigo. La amarga ironía. Su pequeño desfile de felicidad doméstica resultó ser la parte más útil de mi caso. Mi abogado se movió rápido. Preciso. Eficiente. Rechacé todas las ofertas de mediación. Dejé mi postura clara. Y pronto, se fijó la fecha de la corte. El día llegó. Luis y Bianca llegaron juntos al juzgado. Matt los siguió de cerca. De pie junto a ellos. Como un maldito guardaespaldas. En ese momento, cualquier rastro de la familia que alguna vez tuvimos se había esfumado hace mucho. Matt me miró con una mueca de desprecio. Dejó escapar un fuerte resoplido. Arrastrando esto a la corte a tu edad, qué vergüenza. Bianca y papá no han sido más que amables contigo, y aún así sigues tratando de separarlos. ¿Qué clase de persona eres? Cada palabra venía cargada de juicio. Como si yo fuera la villana de algún cuento de hadas retorcido. La esposa malvada. La madre amargada. La anciana ingrata. No respondí. No lo necesitaba. Pasé junto a él y entré en la sala del tribunal sin siquiera mirar atrás. Ya no se trataba de justificarme. Se trataba de ganar. Los procedimientos comenzaron rápido. Los libros de contabilidad.
los registros de transacciones, las grabaciones de voz, las capturas de pantalla de las declaraciones públicas de amor de Luis por Bianca. Todo estaba perfectamente documentado y presentado. Mi caso era a prueba de balas. El fallo llegó rápido y sin titubeos. A Bianca se le ordenó devolver hasta el último centavo que Luis había sacado de mis cuentas personales. 35 millones de dólares en total. Y nuestro matrimonio se disolvió oficialmente por orden judicial. Sin ceremonia. Sin cierre. Sin firmas en un certificado de divorcio. Solo un decreto legal nítido, marcando el final de un error de 40 años. Cuando salí del juzgado, el sol me dio de lleno en la cara. Incliné la cabeza y respiré profundo. Por primera vez en años, me sentí limpia, libre de cargas. Finalmente había cerrado la puerta a una vida que me había estado asfixiando. Y ahora aquí estaba, recién jubilada, con una casa a mi nombre, con dinero en mi cuenta, sin un marido tacaño y moralista que me aplastara, y sin un hijo que me viera como un simple recurso financiero. Por primera vez, mi vida realmente me pertenecía. En cuanto a Luis y Bianca, las grietas en sus rostros eran inconfundibles cuando salieron del juzgado. Su estilo de vida siempre dependió de mí, de mi trabajo, de mis ganancias, de mi confianza ciega. Y ahora no tenían nada a que aferrarse. Matt, con toda su moralidad, nunca había sido más que un parásito. Jamás les daría ni un solo centavo. La única forma en que Luis y Bianca podían pagar esa sentencia era vendiendo su casa. Esa casa, la que estaba frente a la de Matt, la que defendían con tanto orgullo. La ironía era deliciosa, porque yo pagué el anticipo de esa casa. Así que, en realidad, solo estaban devolviendo lo que ya era mío. En cuanto comprendí eso, algo cambió dentro de mí. El gran peso que había oprimido mi pecho durante años finalmente se levantó. Ellos gastaron todo. Se llevaron todo. Pensaron que se saldrían con la suya. Pero ahora, todo estaba regresando a mí. Cada centavo. Cada centímetro. Y no iba a dejarles ni una sola migaja. Estella, después de todos estos años, ¿de verdad tienes que llegar hasta aquí? Luis se paró frente a mí. Su rostro demacrado. Su voz, cargada de derrota. El cansancio en sus ojos era imposible de ocultar. Ahora que el tribunal había fallado en su contra, de repente querían hablar de compasión. De perdón. De dejar ir las cosas. ¡Qué broma! ¿Me habrían mostrado misericordia si yo no hubiera descubierto todo? Por supuesto que no. Me habrían seguido exprimiendo hasta que estuviera demasiado vieja. Demasiado cansada. O hasta que simplemente muriera. Nunca dudaron cuando se trataba de quitarme. Todavía después de décadas de historia compartida, solo le dije una última cosa. Más te vale vender la casa rápido. No esperes una orden judicial. A tu edad, ¿de verdad quieres que la policía toque a tu puerta? Esa vergüenza no se lava. Me di la vuelta para irme. Pero Bianca me agarró del brazo. Estella, por favor, no hagas esto. Su voz se quebró con las lágrimas. Realmente, ya no nos queda tanto dinero. Ya tienes todo lo que quieres. Luis es todo lo que me queda. Tal vez los tres podríamos empezar de nuevo. Su voz temblaba. Sus ojos, abiertos y llorosos. Yo los cuidaré a los dos. Cocinaré. Limpiaré. Lo que necesites. Déjame pagarte de esa manera, por favor. Cada palabra me puso los pelos de punta. No esperaba que cayera tan bajo. Ofrecer su dignidad a cambio de comodidad. Tan descaradamente. Solo para seguir viviendo una vida que no se ganó. No era una mujer indefensa. Era un parásito. Uno que había engordado a costa de la amabilidad de los demás. Y que sabía perfectamente cómo hacérsela débil cuando le convenía. La miré a los ojos. Solté una risa fría. Bianca, todo lo que tengo, esta casa, este dinero, esta vida, se ganó dólar por dólar. Con décadas de trabajo duro. No con lágrimas. No con lástima. Y definitivamente no con chantajes. Luego miré a Luis. Dejen de soñar con cosas que no les pertenecen. Vendan la casa. Paguen lo que deben. Y sigan adelante. Lo que les pase después, ya no es mi problema. Aparté la mano de Bianca de mi falda. Y me fui sin mirar atrás.
Unos días después, Luis finalmente cedió. La casa se puso a la venta. Se vendió rápido. Y el pago completo fue transferido a mi cuenta. Hasta el último dólar. El día de la venta, Luis aún se resistía a irse en silencio. Cuando salí, se quedó junto a la puerta principal, escupiendo veneno. Casarme contigo fue el peor error de mi vida. Bianca y yo envejeceremos juntos en paz. Morirás sola, abrazando tu precioso dinero. Ni siquiera parpadeé. No me volteé. Solo sonreí. El dinero estaba en mis manos. Ellos no tenían nada. El resultado no pudo haber sido más claro. Poco después, Luis y Bianca se casaron. Y se mudaron con Matt. Junto con el hijo adulto de Bianca. Se lo dejé a él. Yo ya había recuperado todo lo mío. 6 personas bajo un mismo techo. El cuento de hadas se desmoronó rápido. Resultó que vivir juntos no era lo mismo que esas visitas ocasionales y cenas felices. Bianca solía ayudar con Mason de buena voluntad, pero ahora Matt y su esposa esperaban que lo cuidara como si fuera su deber. Una niñera de tiempo completo, sin agradecimiento alguno. Poco a poco, el resentimiento comenzó a aflorar. Bianca se irritaba más seguido. Su paciencia se agotaba. Y André, el hijo mimado y creído que había criado, no soportaba ver a su madre tratada como menos que una reina. Un día, André perdió el control y empujó a Mason con tal fuerza que el niño se golpeó la cabeza y tuvo que recibir puntos. Esa noche sonó mi teléfono. Era Lily, la esposa de Matt. Su voz temblaba entre lágrimas. Estella, ya no aguanto más, ese chico. André, está fuera de control. Hay algo mal con él. Es violento, impredecible. Tengo miedo de lo que pueda hacer después. Estoy cargando sola con toda la casa. Mason se porta mal. El bebé no deja de llorar. Y todos los adultos aquí solo gritan o se encierran en su mutismo. Ya no sé cómo vivir así. Su voz se quebró, mitad frustración, mitad desesperación. Estella, ¿puedes ayudarme? Sabía lo que quería, que volviera para intervenir y mantener todo en pie, como siempre lo había hecho. La columna vertebral, la solucionadora, la mujer confiable que evitaba que esta familia se desmoronara. Pero yo ya no podía. Porque la verdad era que ya no éramos una familia. Escuché el ruego de Lily entre sollozos y suspiré bajito antes de responder, tranquila pero firme. Si tu horario es demasiado, puedo ayudarte a recoger y dejar a Mason, pero más allá de eso, lo siento, Lily, simplemente no puedo. Un destello de vergüenza cruzó su rostro, pero asintió suavemente. Gracias, Estella. Le ofrecí algunas palabras de consuelo antes de colgar, luego me puse el abrigo y salí. Últimamente había descubierto un nuevo amor, la fotografía. Llevaba mi cámara al parque casi todos los días, capturando la sombra moteada de los árboles sobre el césped, el florecimiento silencioso de las flores en las esquinas, el brillo de la luz en las ventanas de los autos en movimiento. Cada clic del obturador era como embotellar un momento de alegría, una pequeña prueba de que la vida aún tenía luz. Honestamente, era más feliz que nunca. Además de la fotografía, había redescubierto el placer de la comida. Cuando vivía bajo el control de Lois, la cena muchas veces no era más que un plato de sopa recalentada o verduras de la noche anterior. Ahora, mi cocina volvía a estar viva, aromas especiados flotando en el aire, pan recién horneado, tacos crujientes y rebosantes de sabor. Cada platillo se sentía como una celebración de mí misma, una pequeña cinta de color tejida en la nueva tela de mi vida. Me di cuenta de que la comida nunca fue solo supervivencia, era consuelo, era alegría, era arte, era amor. Para mí. Y entonces, justo cuando me estaba acomodando en este nuevo ritmo de paz, Lily volvió a llamar. Estaba sollozando. Estella, ya no puedo más, por favor, ¿puedes cuidar a Mason por unos días? Su voz se rompía con cada palabra. Creo que quiero el divorcio. Me quedé en silencio, sorprendida, pero no hice preguntas. No quería ser arrastrada de nuevo al caos de nadie más, pero entendía su dolor, porque yo lo había vivido, y esto no era un arrebato, era un corazón roto. Así que dije que sí. Cuando llegué a recoger a Mason, estaba justo en la puerta cuando los gritos dentro de la casa me detuvieron en seco. ¿Puedes creerlo, Luis?, chilló la voz de Bianca. Matt quiere correr a mi hijo como si fuera cualquier cosa. André no está bien, necesita cuidados. Matt está tratando de echarnos, está tratando de destruirme. Entonces, la voz de Matt espetó con una frialdad que jamás le había escuchado antes.
André tiene casi 30 años. ¿Qué sigue haciendo aquí? ¿Viviendo como un niño? Me parece que está perfectamente bien. No me importa cuáles sean sus problemas, gritó Bianca. O se va él, o nos vamos los dos. Mi esposa no es niñera de tu hijo adulto. La casa era un caos. Me quedé afuera en silencio, escuchando cómo el hogar feliz del que tanto presumieron se desmoronaba. ¿No que todo era tan perfecto? ¿No que había sido yo la mala? La paz y calidez que alguna vez fingieron tener nunca fue real. Era solo yo, sosteniéndolo todo en silencio. Yo, con paciencia. Yo, de manera invisible. En el momento en que me alejé, su fachada se desplomó, revelando lo que siempre había estado debajo: discordia y desorden. No llamé. Solo le envié un mensaje a Lily pidiéndole que trajera a Mason afuera. Unos minutos después, abrió la puerta. Sus ojos estaban hinchados y temblaba. En cuanto me vio, se derrumbó en mis brazos, sollozando incontrolablemente. Ya no puedo más, susurró. Estoy cuidando de todos, de Bianca, de su hijo, de Mason, y lo único que hacen es quejarse. Se secó las lágrimas con las mangas y me miró con los ojos llenos de desesperación. ¿Sabes lo que hizo Bianca la semana pasada? Tomó mis joyas de boda y las vendió. Dijo que necesitaba dinero para comprarle ropa a André. Mason también lloraba, abrazándola con fuerza. Yo no dije nada, solo los envolví a ambos en un abrazo y los sostuve. Luego los llevé a cenar. Los observé relajarse poco a poco. Lily dejó caer los hombros. Mason sonrió lentamente. La tensión en el aire se disipó, y con ella, algo dentro de mí se suavizó también. Cuando terminamos, salimos al fresco de la tarde. Y entonces lo vi. Matt estaba en el estacionamiento, las manos metidas en los bolsillos, los ojos huecos y cansados, su rostro marcado por la frustración. Parecía un hombre al borde del colapso, atrapado en el mismo caos que una vez creyó que podía controlar. Un hombre que ahora cosechaba la vida que había elegido con tanta seguridad. Por primera vez, no sentí amargura. Me sentí libre. Lo miré sin expresión. Y luego, simplemente, me di la vuelta. Mason se quedará conmigo unos días, le dije con calma a Lily. Cuando las cosas se calmen en tu casa, te lo regresaré. Ella asintió, agradecida pero visiblemente agotada. Justo cuando me giré para irme, escuché la voz baja y temblorosa de Matt llamándome desde atrás. Mamá. Me detuve en seco. Mamá, me equivoqué, de verdad lo hice, fui un estúpido, pensé que a Bianca le importábamos, pensé que era genuina, pero ahora lo veo, solo quería nuestro dinero. Hizo una pausa. Mamá, ¿puedes volver? Su voz se quebró, llena de remordimiento, tan diferente de la arrogancia que solía usar como una segunda piel. Pero ya era demasiado tarde. Sí, al fin había visto a Bianca por lo que realmente era. Pero yo también los había visto a ellos por lo que realmente eran. No me di la vuelta. No respondí. Simplemente tomé la mano de Mason y me alejé. Lo que quedaba entre madre e hijo ya se había erosionado, perdido en cada vez que él prefirió defender a extraños en vez de a mí. Al tercer día de tener a Mason conmigo, Matt volvió a llamar, esta vez, frenético. Papá tuvo un derrame cerebral, dijo con la voz temblorosa. Está en el hospital, por favor, ¿puedes venir? Dudé. Luego, tal vez por costumbre, tal vez solo para cerrar el ciclo, fui. Meses habían pasado desde la última vez que vi a Luis. Se veía frágil, irreconocible. Su cabello, ahora completamente blanco, su piel, hundida y ceniza. Yacía en la cama del hospital como una cáscara marchita, su respiración superficial, sus ojos apagados, hasta que me vio. Algo parpadeó en ellos. Trató de levantar la mano, de decir algo, pero no salió nada. Solo lágrimas brotaron de sus ojos. Matt intervino. Bianca intentó sacarle dinero a papá. Cuando él se negó, ella y su hijo lo empujaron. Cayó al suelo con fuerza. Respiró hondo antes de continuar. Después de eso, limpiaron la casa, joyas, electrónica, todo. Ya levantamos un reporte con la policía. Hizo una pausa, su voz temblorosa. Los médicos dicen que probablemente nunca volverá a caminar. Me miró, esperando que me derrumbara, o que al menos sintiera algo. Pero no lo hice. Todo esto parecía la escena final de una obra que ya había leído 1000 veces. Yo ya conocía el final. Me giré para irme. Estella.
Luis gruñó con dificultad detrás de mí. Alargó la mano, tratando de alcanzar la mía. Di un paso atrás. Sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. Su voz, espesa de arrepentimiento. Lo siento. Pensé que tal vez sentiría algo. Lástima, vindicación, incluso alivio. Pero no. Lo miré fríamente. No queda nada entre nosotros. No me debes una disculpa. Somos extraños ahora. Y con eso, me di la vuelta y salí. Matt corrió detrás de mí por el pasillo. Mamá, papá ya no puede cuidarse solo. Respiró hondo. Ambos trabajamos. No podemos con esto solos. ¿Puedes ayudar? Solo revisarlo de vez en cuando. Lo miré. A este hijo que una vez me llamó fría. A este hijo que me dijo que no esperara nada de él. Y todo lo que vi fue desesperación disfrazada de deber. Forcé una sonrisa amarga y dije, tranquila pero con ironía, solo quiero hablar. Hizo que disfrutara por décadas de los frutos de mi trabajo. Una conversación no parece mucho pedir. Bianca se mordió el labio. Sus ojos abiertos, fingiendo preocupación. Luis, está bien, dijo suavemente, con voz de mártir. Estella está molesta, déjala desahogarse. Quizá la ayude a sentirse mejor. En cuanto lo dijo, Luis me lanzó una mirada fulminante. Como si yo fuera la irrazonable. Casi me reí. Cuanto más viejos se hacen, más hábiles se vuelven estos manipuladores de azúcar. Unos minutos después, la sala de estar estaba vacía. Solo Bianca y yo. Frente a frente. Pero en cuanto los demás estuvieron fuera del alcance del oído, la dulce y gentil fachada que llevaba puesta se evaporó. Sus ojos se entrecerraron. Su postura cambió. Y la presunción regresó. Oh, por favor, se burló, levantando la barbilla. Tienes 65 años, Estella, ¿y todavía haces berrinches como una adolescente por un divorcio? Soltó una risa burlona. Un consejo, finge que nada pasó, hazte la tonta, vive tus días en paz. Nadie te va a dar una medalla por ser la esposa dramática. Su voz goteaba con descendencia. Como si yo fuera una broma lamentable que ya la había cansado. La miré fijamente. Por un momento, volví a nuestra juventud. Nunca nos habíamos llevado bien. Sí, era hermosa, pero también era un desastre en la escuela. Siempre en el fondo de la clase. Yo, en cambio, era una chica de apariencia promedio, pero en los primeros lugares del ranking, año tras año. Sus padres la comparaban constantemente conmigo. Me usaban como referencia para regañarla. Naturalmente, me odió. No, me resintió. Tanto que, una vez, algunos de sus admiradores me acorralaron después de clase. Querían darme una lección. Pero nunca fui alguien a quien intimidar. Lo vi venir. Y llamé a la policía antes de que pudieran tocarme. Causé un gran revuelo. La escuela la disciplinó. Y cualquier falsa civilidad entre nosotras se desintegró por completo. Y ahora, décadas después, aquí estábamos de nuevo. Sentadas frente a frente. Todavía enredadas en el conflicto. Todavía en desacuerdo. Pero yo no era la misma chica de antes. No me haría la tonta por un hombre. Y mucho menos iba a dejar que ella entrara, actuando como si esto fuera su victoria. Me incliné un poco. Mi voz, tan fría como el hielo. Bianca, siempre has actuado como si estuvieras por encima de todos. Pero al final, pasaste décadas siendo la otra. ¿No se siente patético? Su ceja se crispó. Y la presunción en su rostro vaciló levemente. Sonreí. Fría. Deliberada. Por los viejos tiempos. Te haré un favor. Te lo entrego. Te lo regalo. Espero que ustedes dos disfruten de la compañía. Pueden quedarse juntos el resto de sus miserables vidas. Pero me debes 3 millones de dólares. Espero cada centavo de vuelta. Mis palabras cortaron el aire como una navaja. Pero Bianca ni se inmutó. Se recargó en su asiento, inclinando la cabeza con una sonrisa. Lucía completamente a gusto. ¿Crees que puedes asustarme para que te dé algo? Soltó una suave risa, como si acabara de escuchar el remate de un mal chiste. Eres realmente adorable cuando intentas actuar con dureza. Se acomodó en la silla, con su tono presumido y seguro de sí misma. Ese dinero fue un regalo de Luis. ¿Por qué demonios te lo devolvería? La miré. Y solté una risita. La ignorancia realmente es valiente.
Pensó que había pasado todos estos años solo cocinando, limpiando y jugando a la devota esposa. No tenía idea de que hace mucho aprendí a protegerme. Con la ley. No con la lealtad. Incluso en el divorcio, podría reclamar cada centavo legalmente. Pero no se lo diría. Porque la incertidumbre, ese miedo creciente y sigiloso a lo desconocido, es el castigo más efectivo de todos. La miré fríamente. ¿De verdad crees que Luis y Matt estando de tu lado significa que ya ganaste? Abre los ojos, Bianca. Luis ha sido un pobre diablo toda su vida. Ahorrador compulsivo, inútil en todo lo demás. Matt es un niño grande que no consiguió un trabajo sin subirse a mi carro y aprovechar mis conexiones. ¿Crees que sin mí los dos podrían seguir con la vida cómoda a la que te acostumbraste? Piénsalo otra vez. Un destello de pánico cruzó su rostro. Solo una grieta. Pero fue suficiente para satisfacerme. Sonreí. Me giré sobre mis talones y me dirigí a la puerta. Y ahí estaban. Luis, Matt y Mason. Rondando ansiosos afuera. En cuanto salí, ninguno se atrevió a mirarme. Pasaron corriendo, como si no existiera. Se apiñaron alrededor de Bianca con una preocupación exagerada. Me quedé en la puerta, observando la escena. Esta pequeña familia perfecta, a la que ya no pertenezco. Solté una risa cínica y seca. Me di la vuelta. Salí, sin mirar atrás. Esta vez sí que había terminado. No sentía amor por esta casa. Ningún apego a estas personas. Ni a mi hijo. Ni a mi esposo. Ya no eran míos. Esa misma noche, llamé a mi abogado. No solo por el divorcio. Quería recuperar todo lo que era mío. Cada centavo. Cada activo. El abogado fue claro. Las transferencias no autorizadas de Luis desde mi cuenta eran legalmente cuestionables. La casa estaba a mi nombre. Era parte de mi paquete de beneficios laborales. Tenía derecho a reclamar una parte significativa de nuestros activos en el divorcio. Después de la llamada, no perdí el tiempo. Llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras de la casa. Esta era mi casa. Mi nombre estaba en los papeles. Me había mantenido callada todos estos años por respeto a nuestro matrimonio. Ese capítulo estaba cerrado. A partir de este momento, todo estaría claramente definido. Cada dólar. Cada centímetro de espacio. Esa noche, Luis llegó a casa. Intentó abrir la puerta. Pero su llave no encajó. Momentos después, mi teléfono vibró. Era él. No me molesté en contestar. Caminé tranquilamente hacia la puerta. La abrí. Y arrojé todo su equipaje y pertenencias personales al porche. Luis, dije rotundamente, te dije que quiero el divorcio. Se quedó ahí, temblando de rabia. Estella, eres demasiado vieja para andar con estos berrinches. Primero vas tras Bianca. Ahora me dejas fuera de la casa. ¿Crees que sigues teniendo 20? ¿Qué vas a hacer después del divorcio? ¿Pudrirte aquí sola hasta que alguien encuentre tu cadáver? Sus gritos resonaron en el hueco de la escalera. Fuerte. Patético. Bajo la luz del porche, su cabello blanco brillaba crudamente. Ya no parecía el hombre gentil y apacible con el que me casé. Parecía lo que realmente era. Un viejo amargado. Acorralado. Desesperado. Mostrando su peor versión. No dije nada. Simplemente metí la mano detrás de la puerta y arrojé una carpeta a sus pies. Los papeles del divorcio. Si me pudriré o no, no es tu problema. Lo único que tienes que hacer es firmar. Sus pupilas se dilataron. Manoseó las páginas. Pasó directamente a la sección de división de activos. Su rostro se puso rojo de furia. La hipocresía era asombrosa. Ahora que sus vidas se habían desmoronado. Ahora que su felices para siempre se había derrumbado. De repente, volví a ser útil. Le di una sonrisa dura. No. Matt parpadeó, sorprendido. Nos divorciamos, ¿recuerdas? Mi voz era firme, sin rastro de duda. Eres un adulto, te crié, no te debo nada más. A partir de hoy, no vuelvas a buscarme. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí, la voz de Matt se alzó con frustración. Soy tu hijo, ¿podrías al menos ayudarme? ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Estoy luchando y ni siquiera te importa. Lo escuché ahogarse con sus propias palabras.
Pero no me detuve. No me inmuté. Había olvidado algo. Este camino lo eligieron ellos. Yo simplemente elegí no ser arrastrada por el más tiempo. De repente, mi visión dio vueltas. Mis pasos se tambalearon ligeramente. Una enfermera cercana se acercó para estabilizarme. Respiré hondo. Me enderecé. Y seguí caminando. Nunca miré atrás. Escuché que Bianca y su hijo fueron arrestados. Resulta que la condición cardíaca de la que lloró por años era una mentira. Los médicos no encontraron nada malo en él. Ni una sola cosa. Todo había sido una larga estafa. Una historia triste, cuidadosamente elaborada para atrapar a Luis, para manipularlo, para exprimirlo. Su hijo llevaba años sin rumbo, sin trabajo, sin propósito, solo un parásito, viviendo bajo la sombra de su madre. Nadie quería hacerse responsable de él. Nadie podía. Excepto Luis. El viejo tonto, tan desesperado por jugar al Salvador. Bianca se aferró a él como un salvavidas. Sus manos alrededor de su cuello durante décadas. Hasta que no le quedó nada más para dar. La gente siempre paga por sus decisiones. Tarde o temprano. Luis pagó. A tiempo completo. El tiempo es algo extraño. No rebobina. No se detiene hasta que quiere. Simplemente avanza en silencio. Llevándote de un giro a otro. Hasta que un día, finalmente entiendes. La vida nunca se trató solo de un matrimonio. O de una familia. O de una mesa de comedor. O de los años que le diste a alguien que no los merecía. La vida se trata de ti. Después de alejarme de esa relación, no me desvanecí en la soledad. Ni desaparecí en el silencio, como todos predijeron que haría. Todo lo contrario. Por fin, comencé a vivir para mí. Me inscribí en una clase de fotografía. Y conocí a un grupo de personas vibrantes que me recordaban mi edad, que todavía creían en la aventura. Me uní a un club de viajes y, juntos, visitamos lugares que solo había visto en la televisión. Cabañas aisladas en los bosques de Maine. Pueblitos veraniegos bañados por el atardecer cerca del lago Tahoe. Las montañas de Vermont, pintadas de rojo y dorado en otoño. Incluso aprendí a remar en canoa en las noches tranquilas. Ahora manejo sola a proyecciones de cine al aire libre. Me siento bajo las estrellas, envuelta en una manta, y me siento más viva que nunca. Más viva que en una mesa de comedor llena de conversaciones forzadas. A veces tardábamos mucho en regresar. Mason corría delante y yo lo perseguía con mi cámara, riendo mientras capturaba su felicidad en movimiento. Imprimí esas fotos, las enmarqué y las coloqué por toda mi sala. Los viejos retratos familiares, las sonrisas rígidas, la unión forzada, todo quedó guardado en una caja. En su lugar, están estos nuevos recuerdos. Mis recuerdos. Reales, libres, vibrantes. Ya no hay más sonrisas fingidas. Ya no hay más apariencias. Solo momentos honestos, míos y de nadie más. En cuanto a Matt y Lily, su matrimonio finalmente llegó a su fin. El peso de la vida diaria aplastó cualquier vínculo frágil que les quedaba. Discusiones. Silencios. Decepciones. Todo terminó desgastándolos. Ninguno tuvo la fuerza para seguir fingiendo. Lily empacó sus cosas y se mudó con Mason. Empezó de nuevo. No la juzgué. No le di consejos. No dije mucho en absoluto. Pero el día que se fueron, preparé una mesa con sus platillos favoritos. La abracé con suavidad y atraje a Mason entre mis brazos una vez más. Eres una buena madre, le dije en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió. Matt, eventualmente, se mudó a un pequeño departamento. Solo llamaba de vez en cuando para compartir algunas actualizaciones. Su voz era más tranquila ahora, desgastada en las orillas. Ya no afilada por la soberbia, sino por el peso de la vida y el arrepentimiento. Así es como funciona la vida, supongo. Algunas personas tienen que estrellarse de cabeza contra sus propias consecuencias antes de entender el dolor. No soy fría. Solo aprendí a no seguir cortándome para vendar a otros. También aprendí una verdad más profunda. No todas las relaciones valen la pena salvarse. No todos los lazos merecen perdón. Lo que realmente importa no es quién se queda, sino si fuiste fiel a ti mismo. Ahora ya no me comprometo por nadie. Ya no me rebajo para encajar en la comodidad de alguien más. Cocino solo para mí.
preparo té en la luz de la mañana que inunda mi cocina. Abro un libro nuevo y leo en silencio hasta la tarde, dejando que el mundo se calme un rato. Ya no soy la esposa de alguien. Ya no soy la sombra de alguien. Simplemente soy yo. Y, por primera vez en mi vida, estoy viviendo bajo mis propios términos. Los años que vienen pueden ser pocos. Pero aún tengo tiempo suficiente para moldear esta vida en algo que ame. Esta vez, la historia me pertenece.